Muy bien. Vamos a empezar entonces con una oración, como se debe hacer. Pues vamos a empezar con una oración muy bonita, que es la del cardenal Verdier. Verdier. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, y comenzamos. Es un tema que da para mucho, ¿no? La iglesia hoy. Y después sacar las conclusiones, que es lo más importante. Bueno, empiezo con esto. ¿Sabían que un teólogo que enseña en institutos pontificios, que escribe libros, artículos, que ha intervenido en documentos pontificios como tradiciones custodes es aquella que anula prácticamente Summorum Pontificum de Benedicto XVI? Es la de Francisco, que restringió la misa antigua, que había sido restituida en su lugar por Benedicto, con un anterior motu propio, que es, como digo, el Summorum Pontificum. Pues sabían que este llamado teólogo, que aparece como experto en sacramentos, ha escrito en medios, porque él tiene acceso a grandes medios conocidos de Italia, que el Beato Carlo Acutis ha sido muy mal formado por teólogos pasados de moda, preconciliares. ¿Habían oído esto? Pues sí, lo ha publicado hace muy poco. Ha dicho que la teología sobre la Eucaristía, que está detrás de la difusión de milagros eucarísticos, es muy pobre, anticuada, desequilibrada y obsesiva, dijo. Dijo que no es culpa de Carlo haber tenido una mala educación eucarística. Bueno, ¿lo leyeron esto? ¿Lo escucharon? Algunos sí, seguramente. Es muy, muy reciente. Ahora, ¿por qué comienzo con esto? Hay un motivo. Lo que quiero es mostrar qué viene pasando en nuestra iglesia, qué se enseña, a qué punto ha llegado la herejía. Este señor se llama Andrea Grillo. Enseña en el Ateneo Sant'Anselmo, o sea, San Anselmo. Sant'Anselmo es la universidad católica pontificia asociada a los benedictinos, nada menos que a los benedictinos. Y lo menciono porque no es una excepción. Este señor está enseñando en institutos pontificios, que por ser tales dependen del Vaticano. Sus libros se venden en librerías católicas, se publican en editoriales católicas y se venden en librerías católicas. Si esto no debe extrañar porque no viene de ahora, sino que viene de lejos, de mucho más lejos. Por ejemplo, aquí me está llamando, me está diciendo esto que debo tomar una pastilla, pero no importa, lo tomaré al final. Decía que viene de lejos, por ejemplo, Anthony de Melo, por ahí algunos lo escucharon, era un sacerdote jesuita de la India que fue condenado por sus herejías. Escribió muchos libros, pero pasaron muchos años para que lo condenaran. Cuando ya se habían escrito muchísimos libros y habían sido leídos por miles y miles de personas. Yo recuerdo, esto lo recuerdo muy bien, que después inmediatamente después de esta condena, pues vi una librería católica, no recuerdo bien cuál, pero una de estas famosas, muy conocida, que tenía todos los escaparates llenos de los libros de Anthony de Melo. Es decir, para ellos la condena era un motivo de publicidad. ¿Se dan cuenta? Es decir, lo que miran es al negocio, miran al negocio y no a la salvación de las almas. Pobres los fundadores de estas editoriales y de estas librerías. Ahora, ¿quién habla ya ahora? ¿Quién habla de la salvación de las almas? Cuando me preguntan, por ejemplo, por alguna librería para tener libros espirituales, yo la verdad es que no puedo decirles que vayan a alguna, porque lamentablemente
estas librerías católicas, hablo las más conocidas, hay algunas pequeñas que son muy buenas, ¿eh? Ágape, bueno, yo recuerdo algunas, pero bueno, hay muchas que son pequeñas. Bonn era otra, creo, que son buenas, ahí sí son seguras, pero otras, la mayoría no. Entonces, ¿cómo le voy a decir a una persona que vaya a una librería católica si van a encontrar de todo? Eh, por ejemplo, encontrar un libro de un benedictino que estaba de moda, con tanto de barba, que se llama Ansel Grün, ¿no? Grün, con la diéresis. Son libros de autoayuda. ¿Qué cambió a Cristo por Freud? Este autor fue recibido en audiencia privada por Francisco y fue elogiado, fue animado a seguir así, como le dijo, ayudando a la gente con sus libros. Madre mía, ¿ayudando a qué? La salvación del único Salvador, Jesucristo, no cuenta, no cuenta. Por eso han sido muy esperanzadoras las palabras de León XIV, del Papa, apenas inició su pontificado, hace poco, digamos, cuando recordó que Jesucristo es el único Salvador. Eso no se oía. También cuando le mandó el mensaje al CELAM es la Conferencia Episcopal de los Obispos Latinoamericanos, en que los exhortó, y estas son palabras textuales de él, sobre la urgente necesidad de recordar que es el resucitado presente en medio de nosotros quien protege y guía a la Iglesia, revivándola en la esperanza a través del amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Esto recuerda a San Pablo, ¿no? Y asimismo, además, subrayó la importancia de suplicar a Cristo que fortalezca a la Iglesia en su misión de salir al encuentro de tantos hermanos y hermanas para anunciarles el mensaje de salvación de Cristo Jesús y hacerlos partícipes de la alegría que nace del encuentro personal con Él. Esto es maravilloso. ¿Cuánto hace que no escuchamos esto? Muchísimo. Es decir, está diciendo lo que un papa tiene que decir. Lamentablemente, cuando le responde a ese mensaje en una carta, la conferencia episcopal le habla de otras cosas. ¿Eh? Es como que no se dan por aludidos. El derecho canónico, todo el derecho a la Iglesia, se funda sobre un aforismo, ¿no? Salus animarum suprema lex. ¿Qué quiere decir? Que la salvación de las almas es la ley suprema de la Iglesia. La misión principal de la Iglesia es llevar a las almas a la salvación, es salvar almas. Eso es lo principal. Para eso Dios se encarnó, se hizo hombre, enseñó, murió en la cruz después de una atroz pasión. Si la Iglesia no habla y nos lleva a la salvación, todo el resto que pueda hacer resulta vano. Porque lo que se juega en cada momento es nuestra eternidad. Por eso, nuestro Señor, además de dar su vida, funda su iglesia y le da a la iglesia los instrumentos de salvación, que principalmente son los sacramentos, no solo, ¿no? Porque también está su palabra, está el magisterio. La iglesia católica, dice la Lumen Gentium, ¿no? El Concilio Vaticano II, la iglesia católica dispone de todos los medios para la salvación. Lumen Gentium, luz de la gente, que es la constitución dogmática sobre la iglesia. Bueno, y todos tenemos un ejemplo reciente que nos ayuda a entender y a entender más qué significan los sacramentos. Lamentablemente cuando faltan, ¿eh? ¿Se acuerdan el encierro? Bueno, el lockdown, el encierro. No había Eucaristía. Y lo que era peor aún, aunque no parezca, en nivel de importancia primero está la Eucaristía, pero en este nivel de necesidad lo primero era la confesión. No había posibilidad de confesarse. Y personas que han muerto sin poder confesarse, aún queriéndolo. La salvación es todo. La salvación es la liberación del pecado y de la muerte eterna. Y esa liberación te la da la sangre de Cristo. ¿Y te la da dónde? En el bautismo y te la da en en sacramento penitencial o confesión. Yo recuerdo todo esto para decir, esto es lo que debería ser y lo que no es. La iglesia evangeliza llevando a Cristo
al Salvador a los hombres. Y el primer mandato que da el resucitado a su iglesia es ir al mundo a anunciar el Evangelio y a bautizar. Lo dice clarísimo en San Marcos, ¿no? Dice, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado o se bautice, se salvará. El que no crea será condenado. Aquí esto no deja lugar margen a dudas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es este evangelio que hay que proclamar? La gran noticia es que Dios te ama. Dios ama tanto al hombre que dio a su único hijo. Y Él, que ama tanto al Hijo, que ama tanto al Padre, que a nosotros nos ama, se entregó voluntariamente a la muerte para salvarnos del pecado. Recordemos que fue voluntariamente. Los, estos neomodernistas, progresistas, algunos de estos hacen creer que no, que fue una especie de accidente de trabajo. Él fue a la muerte, porque su sacrificio es de rescate. La gran noticia también es que la muerte corporal es solo un paso a la vida eterna. Si morimos en Cristo, si morimos en Él. Jesús se entregó en lugar de cada uno, en lugar tuyo, en lugar mío. Eso se llama sacrificio vicario. Fue en tu lugar, fue en mi lugar. Me correspondía a mí estar ahí y no a Él. Y es el único que pudo satisfacer la justicia del Padre, la justicia divina, la justicia de Él como Dios, ante las ofensas nuestras a Dios. Jesús es el que vuelve y propicia la mirada del Padre sobre nosotros. Por eso también sacrificio propiciatorio, es decir, nos alcanza el favor del Padre, ve al Hijo en nosotros. Jesús nos ama, Dios nos ama. Esto no se dice, hablar de salvación es hablar del amor de Dios. Dios está cerca de nosotros, en el sufrimiento, porque sufrió en alguna forma misteriosa, porque uno dice el Padre no puede sufrir, pero sufrió el Hijo por nosotros. Padeció tremendamente, no solo corporalmente, espiritualmente. Dios está cerca, se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. ¿Qué más podemos decir y pedir? Bueno, la Virgen nos dio encima eso. Es el don de sí mismo, la Eucaristía es el tesoro de la Iglesia, al que se lo trata como un objeto cualquiera, al que no se quiere que sea adorado. Aunque no le guste a este Grillo, a este teólogo, entre comillas, nuestro Señor está clamando, grita en cada milagro eucarístico. Soy yo, ¿no ven que soy yo? ¿Cómo me están tratando? Yo hablé ya del culto eucarístico, vengo hablando desde hace mucho tiempo, muchas veces, aunque nunca será suficiente. La Santa Misa, despojada de su dimensión sacrificial, es decir, principal, el sacrificio, que es lo que hacen estos modernistas, esta falsa iglesia, esta iglesia de hoy, la que más vemos, de la otra están cohabitando, no conviven, pero cohabitan, pues ha quitado todo, ha quitado todo. Ha reducido la Santa Misa, no al sacrificio, a una comida, qué sé yo, entre nosotros. Y ni eso, ¿eh? Ni eso, porque no hay gesto alguno de adoración, no hay presencia, la hay, pero no está reconocida. No hay manifestación de la presencia real, de la presencia verdadera, viva de nuestro Señor. Es un culto hueco, vacío, donde campea que la profanación, el burdo, el execrable espectáculo, vuelto un espectáculo, incluso hasta circense, o con bailes, con algunas bailarinas, con túnicas, madre mía. Eso es desacralizar, eso es sacrilegio. Yo me pregunto, les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les ha sido negado comulgar en la boca o de rodillas? Yo esto estoy viendo en muchos lugares, me lo están diciendo. Les han negado la comunión, o si lo hicieron, lo hicieron de mala gana, y además humillándolos. Ustedes que se creen que son más que los demás. Una iglesia que no tenga devoción eucarística, que se le niegue gestos de adoración,
al Señor, es una iglesia muy enferma, moribunda, camino a ser la antiiglesia. Están camino a ser la antiiglesia. La Eucaristía hace a la iglesia. Sin Eucaristía no hay iglesia, no hay salvación. Por eso esa es la antiiglesia, la que rechaza la Eucaristía. ¿Dónde está esta antiiglesia? En todas partes. ¿Cuántos escucharon que la iglesia debe adaptarse a los tiempos? Lo cual significa cambiar la moral, por ejemplo, y cambiar también la doctrina. Todo esto viene de lejos, pero hay que decir que en los últimos 12 años la tónica fue esta, no otra, y se aceleró a partir de la muerte del Papa Benedicto, hasta llegar a fiducia súplicas, a esa aberración. Pues para poder dar un panorama de la situación de hoy, es importante recordar qué ha venido ocurriendo y cómo todo esto se ha ido acelerando. A partir de mediados de los años 60, empezó a mostrarse la debacle. Las grandes herejías, si no permitidas, no fueron detenidas, no fueron condenadas, no fueron condenados los herejes que decían estas barbaridades. Tuvo que al final ser condenado, por ejemplo, el catecismo holandés, en el cual Schilbeck era el principal promotor, ese que había dicho que sobre las cuestiones ambiguas que estaban dentro del Concilio Vaticano II, que habían sido puestos a propósito, él era uno de los peritos teólogos, habían sido a propósito porque ellos sabían muy bien cómo lo iban a interpretar. Porque el ámbito de esta gente, el campo, es la ambigüedad. Sí, es todo ambiguo. El Señor ha dicho que tu hablarse así, el resto viene de Satanás. Pues era así, en lo ambiguo. En 1968 fue quitado el Index. El nombre completo era Index Librorum Prohibitorum, es decir, en la lista de libros catalogados por la Iglesia como inmorales o como heréticos o perniciosos para la fe. Eso fue quitado. Porque se decía, bueno, ya el católico adulto no necesita de esto, vaya si necesita. A partir de ahí, bueno, todo se publicó y todo es válido, perdón. Hubo una catarata, una aluvión de herejías impresas, publicadas, vendidas. Por otra parte, de esa época es el concilio, ¿no? Un concilio que no quiso ser dogmático, sino pastoral. O sea, que no quiso definir doctrinas, no quiso condenar herejías, no quiso condenar regímenes ateos contra Dios, no solo ateos, contra Dios y contra el hombre, como el comunismo, sino ponerse a la altura de los tiempos, es decir, bajarse al mundo. Recordemos que el Papa Juan XXIII acuñó la frase, la palabra ayornamiento. Ayornamiento quiere decir ponerse al día. Bueno, claro, no nos podemos poner en el foro interno de nadie, no menos de un Papa. La intención del Papa era contraria seguramente a lo que luego ocurrió. Porque además los primeros trabajos, los documentos preparatorios del concilio fueron descartados totalmente. Así que eso es lo que el Papa quería y se hizo otra cosa, ¿no? Ahora, Pablo VI lo reconoció amargamente. Dijo, esperábamos una primavera para la iglesia y en cambio vino un crudo invierno. Los que querían la nueva iglesia, que es la falsa iglesia, se aprovecharon de aquella apertura. Y a partir de ahí usaron términos mentirosos, como hablar del espíritu del concilio, como hablar de pastoral, como excusa para introducir las herejías. La Santísima Virgen por eso había pedido que el secreto, la tercera parte del secreto de Fátima, se hiciese público en 1960, cosa que no se hizo. Por eso, como no se hizo, aparece en Garabandal entre los años 61 y 65. Y por eso habla que muchos son los cardenales, obispos y sacerdotes que van por el camino de la
perdición, arrastrando con ellos muchas más almas. Es decir, la preocupación de muchos en la iglesia era estar a la altura de los tiempos, o sea, condescender, ¿no? Era una condescendencia que hacía. Había una buena intención, creyendo que así el mundo se iba a acercar a la iglesia. El mundo estaba lejos, bueno, vamos a bajar nosotros, vamos a acercarnos, ¿eh? Aparecen los curas obreros incluso, que después terminó muy mal todo eso. En lugar de alzar el mundo a la iglesia. Era mucho más difícil, claro, es más difícil. Pero está la gracia. Y se decía y se dice que la iglesia debe escuchar al mundo y aprender de él, aprender del mundo. Tantas otras cosas que entraban como pastoral. Por ejemplo, en el sínodo sobre la Amazonía, fue dicho que la iglesia debe aprender de otras culturas primitivas. Bueno, ni primitivas las llaman. Bueno, aprender. No hablemos de doctrinas, se decía, sino de la vida de las personas. Sí, suena muy bien. Pero esto que suena bien nos ha llevado a lo que ahora estamos viviendo. Una enorme confusión, un desconocimiento de la doctrina, una pérdida del norte. Se ha perdido el norte. ¿Dónde andamos? ¿Qué sé yo? Entre la neblina. Perdidos, como se decía en Argentina, más perdido que turco en la neblina, ¿no? Uno que no conoce el idioma, no conoce nada y encima de la neblina. Bueno, por eso, a partir de ahí que aparece el relativismo en lo moral, en lo religioso, y se filtra. Y los infiltrados, son teólogos ellos, hablaban y hablan de un difuso espíritu de concilio. ¿Para qué? Para cometer sus tropelías. Ahí tenemos el relativismo moral. Es decir, un acto puede ser bueno, puede ser malo, depende de la circunstancia. ¿Eh? Para los relativistas no existen actos que son ya de por sí intrínsecamente malos, que son de los que habla, ¿eh? La ley de Dios. No cometerás adulterio, no matarás. No, no son intrínsecamente malos. Por lo tanto, están en contra de los mandamientos. Los relativizan. Están en definitiva en contra de Dios. Y junto al relativismo moral está el religioso, en que todas las religiones son buenas. Todas son caminos para que el hombre llegue a Dios. Así lo piensan. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estas barbaridades, de estas herejías? Las que vemos. Cada uno hace su ley a su gusto y medida, a su capricho. Todo se vuelve opinable. Ahora es opinable, ¿no? Pero yo creo que, no, yo creo. Jesús es uno más para muchos, quizás más que los otros, pero bueno, ahí está Buda, ahí está Mahoma, ahí está Moisés, hasta Hugo, ¿no? Lo hemos visto, esos videos o vídeos, ¿no? Donde aparecían todos, todo igual, el niño Jesús con todo. Bueno. Otro rasgo característico del progresismo, llámese modernismo o neomodernismo, es que niegan lo sobrenatural. Se niega, no existe. No se puede hablar de milagros, ni siquiera de los del Evangelio. Lo vemos a este hombre ahí, lo que dice, lo que dijo Fernández, respecto al dicasterio, lo que puso, las normas. No se puede hablar de sobrenaturalidad. No, esa categoría no entra. No se puede decir, no se sabe. No se puede hacer un juicio moral sobre algo si es sobrenatural o no. Son estos modernistas. No se puede hablar de milagros ni siquiera de los del Evangelio, porque enseguida todos pretenden explicarlos con absurdos, que son insostenibles. Yo me acuerdo, el famoso biblista, exégeta, famoso, el que fundador de la Escuela de Jerusalén, que es el padre Joseph Marie Lagrange. El padre Lagrange decía, a propósito de cuando el Señor manda a Pedro a pescar y que cuando saque el pez de la boca le quite la moneda para pagar para él y para Pedro el tributo al templo. Bueno, eso es un horror para esta gente. Entonces, jocosamente decía el padre Lagrange que un
uno de estos, llamémoslo progresista, lo llamamos de otra forma, ¿no? Eh, Explicaría así, ¿no? Diría que en realidad no fue así. Lo que fue es que Pedro fue y pescó. Y con la pesca se fue al mercado, vendió la pesca y con lo que resultó de la venta fue y pagó. ¿Se dan cuenta? Todo es así, todo es así. ¿Eh? Todo se pretende explicar así. El pan, ¿se acuerdan cuando dijo alguien? No se acaba cuando es el milagro de los panes, no de los peces. El pan no se acababa porque Jesús no era un mago como para hacer eso, sino que era porque no se acababa. Ah, muy bien. Entonces, fenómeno. La iglesia, la verdadera iglesia, es madre, madre y maestra. Cobija a sus hijos, los custodia, los lleva por el camino del bien, los lleva a Dios, les enseña a ser cristianos. Pues todo eso que debería ser evidente, presente, vivo en la iglesia, no lo es, no lo es. En lugar de salvación, se nos ha hablado y se habla de justicia social, de ecología, de inmigración. No está mal que se hable de ello, siempre y cuando lo haga debidamente, ¿sí? Y que no sea lo principal de lo cual hable la iglesia. Y jamás lo haga secundando al mundo o una agenda o a las fuerzas oscuras que dominan el mundo. Por ejemplo, cierto es que el hombre no debe ser un depredador de la naturaleza, que debe custodiar el resto de la creación. Eso es así. Sin embargo, Laudato Si, documento que trata de la ecología, ruido, lo hace desde una perspectiva totalmente equivocada, porque parte de una teoría que es la más promocionada, pero no la más aceptada en ámbito científico. Esa teoría dice que el calentamiento global, ahora se habla de cambio climático, porque parece que lo del calentamiento global tampoco anda, se debe a la acción del hombre, dicen. Eso lo dice también la Laudato Si. Por supuesto, no dicen que se debe a la acción moral del hombre. Si dijeran eso, estaría fantástico. Sería correcto. Y a eso justamente aludió el Papa León cuando introdujo la nueva misa, la número 50 de las misas por distintas necesidades que aparece al final del misal. Una más. Pues bien, se habla, no, en cambio que el hombre es, por la acción física del hombre, es todo esto. Y esto es una mentira. Generar anhídrido carbónico o dióxido de carbono, como lo quieran llamar, para ellos es uno de los problemas. Entonces se habla de controlar la traza de carbono. A ver, ¿cuánto dióxido de carbono, por ejemplo, genera cada uno? Obviamente esto es una medida de control de las personas, como el Green Pass y todas esas cosas que servirán a quién, al anticristo, controlar. Científicos con datos en la mano demuestran que esa no es la única causa de cambios en el clima, que la proporción de dióxido de carbono en el aire es pequeña, muy pequeña. Y encima es pequeñísima la contribución del hombre, de ese poco, es muy poco lo que el hombre contribuye. Y demuestran que el cambio, si la falta de lluvias o el exceso de lluvias, por ejemplo, se debe a la actividad solar. Es el sol, que es el que la formación de las nubes tiene que ver mucho con la actividad solar. Y después, visto lo visto, ¿me entienden? Visto lo visto, hay que preguntarse hasta qué punto se está influyendo sobre el clima desde afuera, ya no el sol, el hombre, pero no el hombre común, otros. Bueno, sin embargo, este no era el punto a lo que yo quería llevar, no quiero entrar en detalles, sino que decir que la Iglesia no puede adoptar una teoría científica, no se puede asociar a una teoría científica, no es su ámbito, ya se vio con la condena a Galileo. Algunos de la Iglesia estaban a favor de Galileo, atención, y el mismo Papa estaba a favor y después se dio por cuestiones personales contra. Pero bueno, pero no tenía que meterse que si gira alrededor o no gira, que alrededor de la Tierra o alrededor del Sol. Ni menos ponerse al servicio de una ideología, porque se trata de eso, de una ideología.
Con eso del cambio del clima, consecuencia de la acción humana, bueno, hasta de las vacas, pobrecitas, porque también las vacas entran ahí, porque como pobrecitas expiden sus gases, lanzan metano al aire, y por eso hay que, el metano también es carbono y hidrógeno 4, hay que matar vacas, ¿no? Tan dañinas ellas. Así que para tener proteínas hay que recurrir no a la vaca, a la carne vacuna, sino que sea a los grillos, a las cucarachas, a otras porquerías. Ahora, la maldad es tan grande, solo puede venir de un origen, de Satanás. El mensaje, incluso explícito, que se da es que el hombre es pernicioso para el planeta Tierra. El planeta Tierra es como, ¿no?, un dios, ¿no?, y reacciona de acuerdo a lo que hace el hombre. En ciertos sentidos, sí es verdad. Pero el hombre es el parásito de la creación. No hablan de creación, por supuesto, de la naturaleza o de la tierra. Y debe no solo cambiar hábitos el hombre, sino para ser controlado, por supuesto, sino disminuir su impacto ambiental. ¿Cómo? Reduciendo drásticamente la población. Y en eso están, y lo saben hacer, ¿eh? Tienen sus métodos. Y de ahí también surge el porqué de la legislación sobre la eutanasia, a matar, del aborto, a matar, menos población, del gender, así no hay reproducción, la promoción de aberraciones sexuales y otras cosillas. Tremendo, ¿eh? Pero esto fue visto, fue visto. Hubo almas proféticas e inteligentes, profundas, y entre ellos el gran filósofo Soloviev, ruso, que ya en el año 1900, fue en ese año que murió, además escribió sobre el anticristo, anticipaba que el anticristo sería filántropo, pacifista, vegetariano, animalista, exégeta, es decir, que interpreta las escrituras, y ecumenista. Lo veía perfecto. Ahora, ¿cómo es que esto se fue dando en el mundo y se fue introduciendo en la iglesia? Se fue dando por medio de desplazamientos. ¿Qué quiero decir? Se pasó del desplazamiento de Dios por el hombre. Y luego, el desplazamiento del hombre por la naturaleza, pero excluyendo al hombre. Es decir, del culto a Dios, tener en el centro a Dios, se pasó al culto del hombre, teniéndolo al centro al hombre y desplazándolo a Dios. Es decir, el antropocéntrico. Y de ahí al actual, que nos lleva a la Pachamama, ¿eh?, a la diosa tierra, a Gea, a Rea, ¿eh?, la madre tierra, pero no la de San Francisco de Asís, ¿eh? Y se habla de pecado ecológico, se habla de conversión ecológica. Todo esto que hace cambia la moral. De modo que uno que no hace la clasificación de vida de la basura es una mala persona. Y quien lo hace merece, y quien no hace esa clasificación tiene que ser condenada. Aunque el que sí lo hace, aunque promueva el aborto, que haya desconectado a su padre para hacerlo morir antes de tiempo, es una buena persona, un buen ciudadano. Todo esto es extraño a la verdadera Iglesia de Cristo, no solo extraño, al contrario, es ideología. Y justamente, bueno, hoy es 25, el mes pasado, 25, en Medjugorje la Santísima Virgen nos advirtió sobre las ideologías. Lo dijo, era el mensaje nada menos que el aniversario, dijo: las ideologías que los destruyen a ustedes y vuestra vida espiritual son pasajeras. Yo los llamo, hijitos, regresen a Dios, porque con Dios tienen futuro y vida eterna. Lo que está claramente diciendo es que las ideologías están presentes para destruirnos, para apartarnos de la verdad, para apartarnos de Dios, pero debemos ser nosotros que debemos apartarnos de estas ideologías, rechazarlas por ser destructivas. Y lo son porque son diabólicas. Se llamen ecologista, de género, ecumenista, de exégesis, de una falsa interpretación y explicación de las verdades de la fe, como en el caso del comienzo, de ese falso teólogo o la ideología que sea.
Y usando un término que ahora es común, ¿no? Un término informático, la Virgen aparece por default, perdón por decirlo, pero es gráfico. Seriamente quiero decir que la Santísima Virgen llama a la conversión porque la Iglesia no lo hace. La Iglesia calla, entonces viene ella, que es la Iglesia, que es la madre de la Iglesia. Y viene a decirnos lo que deberíamos saber si la Iglesia lo dijera. Como de nada de eso se habla en conferencias episcopales, en consejos pastorales, en sínodos y sínodos de sínodos, si se habla de lo contrario, o falsos doctores de la ley y pastores progresistas, pues ahí está nuestra madre, nuestra maestra, la Santísima Virgen María, porque ella como la Iglesia también es madre y maestra. Claro que al lado de lo que llamamos Iglesia y que no obra como tal, está la verdadera Iglesia, casi afónica, sin voz. No tiene presencia. Muy pequeña, aparece uno por ahí, otros ya lo han cancelado. Ahora, hace falta que digamos dónde no está la iglesia, lo estamos diciendo, ¿no? Y ahora doy algunos pasos atrás, si me permiten, y vuelvo a Andrea Grillo. No es que la tenga contra él, sino que me sirve como ejemplo. Perdone. Lo menciono porque son muchos los que así piensan y que influyen en la iglesia. No es solo él. Él es un ejemplo, un botón, ¿no? de muestra. Él dice que, luego de decir que la teología eucarística de los milagros considera desequilibrada, reduccionista, teológicamente regresiva, dice, se pregunta cómo es posible que tras más de 70 años de renovación litúrgica y eclesiológica en la Iglesia, puedan proponerse como modelo para los jóvenes una espiritualidad centrada en los milagros eucarísticos. Lo habla por Carlo Acutis. No, dice, él no está contra Carlo Acutis, sino contra todo eso, ¿no? Bien, tras más de 70 años está de renovación, es decir, hace 70 años que están destruyendo la liturgia, hace 70 años que están minando a la iglesia eclesiológica, ¿no? Y dice, en lugar de en la comunión eclesial y el valor celebrativo del sacramento, es decir, centrarse en eso. ¿Sabían que hay muchos milagros eucarísticos que están siendo ocultados en la iglesia? No, no sabían. Muchas, en parte porque no saben qué hacer, ¿no? Los obispos, sacerdotes, no saben qué hacer. Y otros los destruyen. Yo tengo fotos, fotos tremendas, de dos. Uno en Italia, el otro en Hungría. Impresionantes. Ya a simple vista se ve. Vale. Pero esto es lo que está pasando. ¿Se dan cuenta además a dónde apunta este señor? Lo que dijo. En vez de devoción por la Eucaristía, de recordar lo que tan olvidado está, que Santísimo Sacramento es el mismo Jesucristo, de considerar que Dios hace milagros, porque le prohíben hacer milagros a Dios, no les gusta, para indicarnos que debemos cambiar, que debemos tratar a la Eucaristía como quien es, ¿sí? Que es nuestro Señor, en toda su humanidad, en toda su divinidad, oculto, pero presente, vivo. Pues en lugar de decir eso, que se le debe dar el tratamiento debido, adoración, tratarla con santo temor de Dios, pues no. Hace hincapié en que la Eucaristía es el medio de la comunión no sacramental, sino eclesial. Es decir, según esta gente, hay que darla a quien sea. Todos somos iglesia. Detrás de todo esto, yo explico lo que está diciendo. Todos somos iglesia, entonces, a quien sea, a los adúlteros, a los cismáticos, los que no están en comunión en la iglesia, con la iglesia nuestra, entre total son bautizados, entre las que se llaman iglesias, la intercomunión, se llama eso. A todos hay que darle. Dicho sea de paso, el Papa León XIV diferenció, lo dijo en un saludo, y claro, quien entiende se da cuenta de lo que está diciendo. Él saludó a las iglesias y comunidades eclesiales. Esos ecumenistas los llena de rabia. ¿Por qué? Porque cuando se dice iglesia y comunidades eclesiales, vienen de eso de Dominus Iesus, de ese documento del Papa Juan Pablo II,
escrito por el cardenal Ratzinger. Hace una distinción. Iglesias son solo aquellas que tienen la sucesión apostólica, que tienen verdadero sacerdocio, que tienen la Eucaristía. Y comunidades eclesiales son todas las demás. ¿Eh? Incluso los anglicanos son comunidades eclesiales. Entonces, eso no son todas iglesias. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir además este grilo con valor celebrativo? ¿Acaso la Eucaristía no se celebra y el valor es el del sacrificio salvador del Señor? No, para ellos es otra cosa. Es una comida entre amigos, como decía, no un banquete sagrado. Es un banquete, sí, pero sacro. Es el banquete del Cordero inmolado en sacrificio para nuestra salvación. Para él, para este Señor, los milagros, como son presentados, representan una espiritualidad infantilizada. Y Grillo, como otros muchos de corriente herética modernista, apoyó el uso y apoya de anticonceptivos, relativiza la indisolubilidad del matrimonio, está con Amoris Laetitia, y respalda la fiducia supplicans, la bendición de parejas homosexuales. Bueno, en cuanto al relativismo moral, ahora hablamos del religioso, ahora el moral, ahí tenemos a Amoris Laetitia. Amoris Laetitia rompe la unidad de la iglesia. Esto yo lo dije en su momento. De uno y de otro hablé, ¿eh? Nunca hablé, nunca personalicé, eso nunca lo hice, como otros hubieran querido que quisieran. Eso, y me han además desafiado a hacerlo. No, él nunca fue la batalla ad persona, nada persona, pero sí a las obras. Ahora, digo, Amor y Leticia rompe la unidad de la iglesia, se carga 4 sacramentos, con una notita nomás, se los carga. El sacramento del orden, porque cada sacerdote después tiene que decidir si da la absolución o no da la absolución a parejas que viven como si fueran marido y mujer y no lo son. Por lo tanto, se carga la confesión, la penitencia, porque van a confesarse que no debería confesarse, porque quieren seguir viviendo así, en pecado. Se carga el matrimonio, nada menos, la institución del matrimonio, la indisolubilidad. Se carga la Eucaristía, porque se permite que se acceda a comuniones sacrílegas. Y contradice magisterios interiores, más aún, contradice al mismo Señor, corrige al Señor. Habéis oído, se os dijo, ¿no? No cometerás adulterio, mas yo os digo, aquel que mira a una mujer con, bueno, no me sale la palabra, con codicia, ¿no? Ya comete adulterio en su corazón. Está contra. No, ellos no. Va contra un mandamiento. Magisterio. El verdadero magisterio es lo que la iglesia enseña con autoridad, la que le viene de Cristo, de ser asistida por el Espíritu Santo. La Amoris Laetitia surge como exhortación post-sinodal del sínodo de la familia. Es decir, después del sínodo, los papas en general no están obligados, dan una exhortación. Gracias, como estaba Benedicto, que la exhortación casi no tenía nada que ver con las barbaridades que se decían en el sínodo, como fue el de la Eucaristía cuando saca Sacramentum Caritatis. Pues esto de este sínodo, que no fue uno, sino fueron dos, ¿no? Sale esta exhortación que, dicho sea de paso, ni siquiera trata el verdadero problema de la familia, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de la familia de hoy? Acosadas por los estados que les quita la patria potestad, que les imponen el gender, la educación de los niños, les mandan estos queen, no me acuerdo cómo se llaman, bueno, estos travestidos a que hablen a los niños. Todo eso, de eso nos habló. En cambio, en caso de separados que viven como marido y mujer sin serlo y que querrían comulgar, que en eso son pocos además, desconoce la gracia de poder vivir como hermanos, por ejemplo. Los que están y hay una conversión, pues pueden seguir viviendo, pero vivan como hermanos. ¿Eh? Eso sí, la iglesia por eso es madre también. Pero no, hay que bajar el listón. Es decir, la gracia no está. Nosotros somos más buenos que Dios. Ahora, ese caso marginal partió de una nota de Amoris Laetitia, de ahí partió todo. Y hubo manipulación en todo eso, como lo denunció la doctora Chernea, la rumana, ¿no?
que estuvo ahí, que fue brillante lo que ella dijo, esta mujer. En cuanto al ecologismo, la tenemos ahí a Laudato Si. Digo todas estas cosas porque son inmediatas, que además de adoptar una teoría científica más que discutible, llega a decir que Jesús estaba en armonía con la naturaleza. ¿Y saben qué? ¿Qué ejemplo da? Cuando calma la tempestad. ¿Pero qué armonía me están hablando? Señoría, no armonía. El dominio, él domina. Él no es la armonía budista. No, él hace calmar. Él es Dios. Y dice además que en la Eucaristía obra desde dentro de la materia. ¿Pero qué materia? No, esa materia no es simple materia. El pan eucarístico no es materia, sino materia transustanciada, es otra cosa. Laudato Si, además, bueno, ¿por qué se llama Laudato Si? Porque viene de Laudato Si o mio Signore, que es el poema maravilloso, el cántico de las criaturas al Dios creador de San Francisco. Y hasta San Francisco está manipulado. El santo, esto un poco para ilustrar, lo compuso cuando él estaba en la oscuridad, se estaba quedando casi ciego, casi al final de la vida, ¿no? Llevando en su carne ya los estigmas. Estaba muy enfermo, vivía en San Damiano, donde estaban las damas pobres, es decir, las clarisas, y en un lecho de esteras y entre ratones. Y el cántico es nada menos que la primera composición poética en idioma italiano vulgar y fue llamado originalmente el Cántico del Hermano Sol. Es una obra de arte literario, religioso, que es atemporal, tanto que hoy es maravilloso, ¿no? Hoy lo podemos hasta decir, honrar y todo, ¿no? Y la compuso hace exactamente este año, 800 años atrás. Invita a todos, a todas las criaturas, animadas, inanimadas, a alabar al Creador. Y en esto recuerda al cántico del capítulo tercero del profeta Daniel y al Salmo 148, alabad, ¿no? Tierra y, bueno, tempestad, alabad al Señor, ¿no? Rayos y alabad al Señor, o bendecida al Señor. Pero San Francisco, desbordante de amor, de alegría, aún así estando así, de agradecimiento hacia Dios, el Señor este, que es el Señor de la vida y de la muerte, agrega algo más en su cántico, algo más que lo que estaban, como decía en Daniel o en el Salmo 148. Alaba al Señor por aquellos que perdonan por su amor, por los que perdonan por su amor, que sostienen enfermedades y tribulaciones con paciencia. Y le dice, sea alabado a Dios, no Señor, por nuestra hermana muerte, de la que nadie puede escapar. Guay, guay aquellos que morirán en pecado mortal, que tiene que ver con el ecologista, ¿no? Y beatos aquellos que se encontrarán haciendo tu santa voluntad, porque no conocerán la muerte segunda, es decir, el infierno. Ahora nos damos cuenta cuánto ha sido falsificado este santo para hacerlo ecológico. Es un poema contemplativo de la creación que celebra la gloria de Dios y lo alaba, todo lo opuesto al culto de la Pachamama. La Pachamama, recuerdo, fue entronizada en los jardines del Vaticano el 4 de octubre de 2019, el día de San Francisco, una afrenta al santo. Y llevada en andas, también recuerdo, en procesión hacia San Pedro, incluso se veía que había obispos por ahí. No olvidemos, no olvidemos, estos están aún entre nosotros. Vaya si están. Y ahora un tema reciente. La misa por la custodia de la creación fue muy criticada, ¿no? Bueno, yo voy a decir, voy a tratar de ser, a ver, lo más imparcial posible. Por un lado se ve que ya estaba programada para introducirla como la misa número 50 de las misas por diversas necesidades. Hasta ahora había 49. Que estas figuran al final del misal, del misal romano. Yo vi las oraciones, vi las lecturas y son todas perfectamente ortodoxas. Ahora, sí es cierto que se puede objetar que después de la Laudato Si, a la cual incluso se menciona, además en un jardín querido por Francisco,
esta misa venga puesta por razones ideológicas y no por otro motivo. Es lícito sospechar o pensar que al menos es una elección equivocada. No estuvo bien. Pues esta misa se celebró el pasado 9 de julio en el Jardín de la Madonnina del Borgo Laudato Si de Castel Gandolfo. El Papa concluyó su homilía con las palabras, ahí cambia. Él en la homilía concluye con las palabras de San Agustín, que son sacadas de sus confesiones, donde asocia las cosas creadas y el hombre en una alabanza cósmica. Señor, dice, tus obras te alaban para que te amemos, y nosotros te amamos para que tus obras te alaben. Que sea esta, dijo León XIV, la armonía que difundamos por el mundo, es decir, no la armonía budista. Por eso él cambia, él va corrigiendo, pero el otro se equivoca. La armonía a la que se refiere el Papa y San Agustín es lo opuesto de la ideología verde, de los green, de los verdes. Es lo opuesto a la armonía de Laudato Si. El hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, está en la cima de la jerarquía de la creación. Y la naturaleza es un medio. Dios no dio la naturaleza como medio para que el hombre alcance ¿qué? Su fin sobrenatural. Un teólogo de verdad, Monseñor Landucci, recuerda, el mundo es la casa del hombre, dada por el creador del hombre. No es pues el hombre para la casa, sino la casa para el hombre, el cual, sin embargo, está obligado por respeto al dador, o sea, al divino, a Dios, y por su propio interés, a defender, conservar sus valores. Esto es la ecología en su fundamento racional y moral. Ahí está. Esa es la verdadera ecología. El hombre debe respetar la naturaleza, sus leyes, que no son solo leyes físicas o químicas o biológicas, sino también religiosas y morales. Los pueblos están obligados a respetar estas leyes. Si el hombre se rebela contra Dios o se aparta de Dios, la naturaleza también se aparta, se rebela contra el hombre. Esta es la causa fundamental. Es lo que ha sucedido en épocas de crisis espirituales, morales, y que ahora está sucediendo. Por eso, sin embargo, dice el Papa en Castel Gandolfo, en el corazón del año jubilar confesamos, y podemos decirlo muchas veces, hay esperanza. La hemos encontrado en Jesús. Él sigue calmando la tempestad. Su poder no trastorna, sino que crea, no destruye, sino que hace ser, da el ser, dando nueva vida. Y también nosotros nos preguntamos, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Dio vuelta totalmente lo que decía Laudato Si. Pero, claro, muchos están impacientes. Y es triste, para mí y para todos, que los fieles tengan, después de la horrible experiencia pasada, de la devastación en la cual vivimos, que tengan que desconfiar nada menos que del Papa, del pontífice. León es legítimo Papa. Y no podemos estar observando cada cosa que dice o que hace. Porque, atención, que esto es un pecado, cuidado. Él podrá decirlo mejor o peor, podrá equivocarse o no decir las cosas justas todavía, pero es el Papa. No es como antes. Pensemos cómo recibe la iglesia. Es un campo totalmente minado. Él recibe una iglesia devastada. Pensemos de quiénes está rodeado. Y él no es hombre de cortar cabezas a diestra y siniestra. Pero por otro lado, cierto, urge depurar la iglesia. Pero no puede causar más daño aún, más confusión de la que ya existe. ¿Cuánta gente sigue confundida? Preocupan, sí, mucho algunos nombramientos de obispos y que sigan ahí herejes modernistas, estos de las nuevas iglesias al mando de dicasterios, ¿saben de qué estamos hablando? Otros datos para este panorama de la iglesia hoy. El presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania se manifiesta a favor de la ley de aborto. ¿Qué es esta? La antiiglesia.
Un sacerdote austríaco que estuvo 13 años en el dicasterio para el diálogo interreligioso da una conferencia en un ámbito masón y dice que pertenecer a la masonería no es incompatible con la pertenencia al catolicismo, que se puede. Las dos cosas van bien. Y algunos sinodalistas, perdón el neologismo, pero es así, los que están por este sínodo que es falso, ¿no? El sínodo de la sinodalidad y todas estas cosas, quieren hacer del gobierno jerárquico de la Iglesia, con el Papa a la cabeza, un gobierno tipo parlamentario, ¿m? Con una primacía del Papa, pero honorífica, una figura. Y lo mismo hacer con los de afuera. El Papa aquí figurita y con los ortodoxos, con los demás cristianos. O sea, el Papa debería abdicar, según ellos, en favor de una democratización, que por supuesto nunca es tal, ¿no? Primero que no tiene que ver con la naturaleza de la Iglesia, Jesús no lo hizo así, pero quieren que ejerza el Papa su poder y autoridad para quitar el papado. Eso no lo puede hacer. No puede ir en contra de lo que Jesús instituyó, tú es Petrus, ¿no? Sobre esta piedra. Él le dio la jerarquía. Y preparan otro golpe de Estado, como el que hicieron cuando impulsaron a que se vaya Benedicto, ¿no? Quieren, ya lo sabemos, estos sinodalistas, mujeres diaconisas, mujeres sacerdotisas y todo lo que venga. Y quieren quitar la monarquía, entonces derecho divino, y sustituirla por el gobierno del pueblo de Dios, que no existe. Es una gran mentira. Un pueblo que gobierne, ¿dónde está ese pueblo que gobierna? Son unos pocos que están detrás de las bambalinas, manipulando todo, dirigiendo el consenso, haciendo creer que las propuestas de cambio vienen de las bases, que se trata de sensus fidelium, el censo del sentido del fiel, de percibir dónde está la verdad, que viene del Espíritu Santo. Es una especie de intuición, ¿eh? Pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada de espontáneo, no tiene nada inspirado por el Espíritu Santo, sino que viene inspirado por el espíritu maligno, porque todo lo tienen ya programado. Es la gran impostura, lo que mueve a todos estos subversivos, herejes modernistas, es que el odio satánico a la institución del papado, porque es el vicario de Cristo, que dicho sea de paso, fue sacado, Francisco lo quitó y él lo confirma, lo enfatiza, que es el vicario de Cristo. El Papa camina por campo minado. Por ahora no ha hecho ningún cambio que todos querríamos que hiciera. No es fácil su tarea. Sin embargo, yo estoy convencido va a llegar el momento, los hechos se imponen, y más pronto que tarde, en que deba tomar un camino que no va a ser aceptado por algunas de las dos partes, o por la herética o por la ortodoxa. Como es papa legítimo, confiamos en que al momento de la decisión hará lo que tiene que hacer, aunque se le van a venir todos encima. Y como le pasó a Pablo VI, cuando en soledad eligió publicar la Humane Vitae contra todo y contra todos. Las palabras de nuestro Señor a Pedro valieron en su tiempo y valen hoy. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Es decir, en este momento no estás convertido. Los hechos te van a hacer convertir, a darte cuenta, ¿no? Por eso debemos estar muy preparados porque el tiempo llegó. Estamos ante grandísimos acontecimientos, fuera y dentro de la iglesia. Nosotros, todos nosotros, tenemos una gran responsabilidad, una tarea magnífica. Estamos implicados, o no, implicados no es la mejor palabra, estamos dedicados, empeñados en que en la oración de nuestra Madre, recitada día y noche, el Rosario Perpetuo, en la promoción de la adoración del Santísimo, de la catequesis, la verdadera iglesia, llevar, iluminar. Ahí tenemos las dos columnas de la visión de San Juan Bosco, ¿no? Que traerán la victoria de la iglesia, la Eucaristía y María. Por eso advierto, cuidado, y ahora termino con las divisiones. Satanás odia el rosario perpetuo, odia la adoración porque odia la verdadera iglesia, odia a Dios, a la Virgen, nos odia a todos nosotros.
a cada uno. Seguirá haciendo de todo para dividir, porque le molestamos, y le molestamos mucho, porque contribuimos a la salvación de muchos. Depongamos el orgullo, seamos humildes. Nada puede el demonio contra la humildad y el amor mutuo. Tengan por seguro una cosa, que píos devotos y vírgenes pueden estar en el infierno, pero no van a encontrar ningún humilde en todo el infierno. No se presten a dar sueltas a la imaginación, porque allí trabaja el enemigo. Ah, esto, lo otro. No, no, cuidado. Y cuidado con los malentendidos. ¿Por qué me dijo esto? ¿Por qué este la tiene contra mí? Cuidado. Seamos humildes y obedientes instrumentos de la Santísima Virgen y no instrumentos del enemigo. No perdamos la fe ni la esperanza, nunca. Y seamos siempre y en todo caritativos y misericordiosos. Eso esperan de nosotros nuestro Señor, nuestra Madre. Y ahora les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.